El día que desperté, lloré. No porque estuviera viva, sino porque me di cuenta de que había estado muerta por años, incluso antes del coma. Mi nombre es Rosa Martínez, y tengo una medalla de bronce que brilla en mi repisa como un recordatorio de que la vida es un maratón, no una carrera corta. Cuando abrí los ojos a los 65 años, el mundo había cambiado. Mi cuerpo era una jaula oxidada que se negaba a moverse como yo quería. Mi voz, un susurro que nadie parecía escuchar. Pero lo peor no fue el tiempo robado, sino la ausencia. Carlos, mi esposo de 5 décadas, había decidido que 50 años eran suficientes para cumplir sus votos de hasta que la muerte nos separe. Supongo que para él, mi coma era muerte suficiente. La enfermera me lo dijo con esa compasión ensayada. Doña Rosa, su marido. Bueno, él rehizo su vida. Como si mi vida fuera un borrador que se podía tachar y volver a escribir. Como si mis 5 décadas con él pudieran ser reemplazadas por su secretaria de 42 años, Marta, con su piel tersa y sus ambiciones intactas. El dolor se instaló como un inquilino perpetuo en mi pecho. Durante meses, mis terapias físicas eran solo una excusa para canalizar la rabia. Cada movimiento torpe de mis piernas era un insulto a su traición. Un poco más, Rosa, decían los terapeutas, y yo pensaba, ¿un poco más para qué? ¿Para quién? Pero el rencor es una carga demasiado pesada para un cuerpo que está aprendiendo a vivir de nuevo. A los 70, decidí que había llevado esa mochila suficiente tiempo. Comencé con pequeñas victorias. Sostener una cuchara sin temblar, dar 10 pasos sin apoyo. Cada logro era una declaración. Mírame, Carlos, estoy viva a pesar de ti. A los 75, me uní a un grupo de atletismo adaptado. Al principio todos me miraban como a una reliquia, una abuela que debería estar tejiendo en lugar de sudando en una pista. No entendían que cada gota de sudor lavaba años de impotencia, que cada paso que daba era un paso más lejos de la mujer que fui, la que esperaba aprobación, la que se conformaba con migajas de afecto. Y entonces, a los 77, llegó la montaña. No era el Everest, pero para mí, con mis piernas reconstruidas y mi corazón remendado, era igual de imponente. La subí paso a paso, con el aire quemando mis pulmones y los recuerdos pesando en mis hombros. En la cima lloré nuevamente, esta vez de alegría pura, de esa que te limpia por dentro. 3 meses después, gané mi primera medalla en un campeonato regional. Bronce. Tercera posición entre mujeres que tenían 20 años menos que yo. Mientras me colgaban la medalla, lo vi. Carlos estaba en la multitud, con ojos que no sabían dónde posarse. Nuestras miradas se cruzaron en ese instante eterno donde pasado y presente colisionan sin aviso. ¿Me reconoció? ¿Vio en esta mujer erguida, con medalla al cuello y sonrisa desafiante, a la esposa inmóvil que abandonó? ¿Entendió que cada kilómetro recorrido, cada montaña escalada, cada medalla ganada, era un triunfo no sobre él, sino sobre el miedo que me inculcó? Vio que mientras él se marchitaba en su traición, yo florecía en mi soledad. Desde mi terraza en Córdoba, con la medalla capturando los últimos rayos del sol, sigo preguntándome si debería odiarlo o agradecerle. Sin su abandono, quizás nunca habría descubierto mi fortaleza. Sin ese dolor, tal vez nunca habría aprendido a amarme primero a mí. Tengo 77 años y una historia que contar. Una historia de caídas y levantadas, de abandonos y reencuentros, de medallas que pesan más que el oro porque están forjadas con lágrimas y determinación. Mi tiempo no ha pasado. Apenas está comenzando. El rencor sigue ahí, dormitando entre mis logros, despertando en las noches frías cuando la soledad muerde. ¿Cómo perdonar sin olvidar? ¿Cómo avanzar cuando el pasado te jala con manos invisibles? No tengo todas las respuestas, pero tengo una medalla de bronce y una montaña conquistada. Por ahora es suficiente. Aquella noche, tras observar mi medalla por última vez, la deposité en su caja de terciopelo, ese minúsculo ataúd para glorias transitorias.
Soñaba con Carlos. Lo veía atravesando la multitud para felicitarme, para reconocer que se había equivocado. Desperté sudando a las 3 de la madrugada con el teléfono vibrando en la mesita. Un número desconocido. La voz trémula al otro lado me atravesó el pecho como una lanza de hielo. ¿Rosa Martínez? Soy Marta Guzmán, la secretaria, la otra, la ladrona de maridos. 49 palabras después, me encontraba en un taxi rumbo al hospital provincial. En el pasillo de urgencias, ella estaba sentada con la cabeza entre las manos. Al verme, se levantó como una autómata. Carlos tuvo un derrame, está en coma. La palabra coma se quedó flotando entre nosotras. Irónico, pensé, que ahora fuera él quien yaciera inconsciente, conectado a máquinas que marcaban el compás de una vida suspendida. «Te llamé porque», dudó Marta, «él habla de ti». En sueños, cuando dormía, siempre decía Rosa, «perdóname». Sentí una punzada, no de dolor, sino de algo parecido a la satisfacción. Qué mezquino es el corazón herido que encuentra consuelo en el sufrimiento ajeno. El médico me permitió verlo. Entré sola a la habitación. Carlos parecía disminuido, un esqueleto conectado a tubos y cables. Tomé su mano inerte y recordé nuestro primer baile, nuestra primera casa, nuestra primera pelea. 50 años condensados en una lágrima que rodó hasta caer sobre su piel apergaminada. «Señora Martínez», interrumpió el médico desde la puerta, «necesitamos hablar sobre las voluntades anticipadas de su esposo». «Ex esposo», corregí. «En su testamento vital, usted sigue figurando como su persona de confianza. Él nunca cambió ese documento». Salí de la habitación con piernas de plomo. En el pasillo, Marta me tendió un sobre amarillento. Lo encontré hace años entre sus papeles. Nunca me atreví a abrirlo. Tiene tu nombre. El sobre contenía una carta fechada 3 meses después de mi accidente. La tinta estaba desvanecida, pero las palabras eran claras como puñaladas. «Mi querida Rosa, el médico dice que no despertarás, pero no puedo dejar que sigas así, no después de lo que te hice. La noche del accidente fui yo quien cortó los frenos de tu coche. No quería matarte, solo asustarte para que no hablaras con el abogado al día siguiente. Para que no descubrieras que había perdido todo nuestro dinero en inversiones arriesgadas. No sabía que lloverla tanto. No sabía que tomarías esa curva a tal velocidad. Vivo con este infierno cada día. Te visito mientras duermes, te hablo, te imploro perdón. Pero soy un cobarde. No puedo confesarlo. No puedo perderte y perder mi libertad, así que te estoy perdiendo de otra manera. Perdóname. Carlos». El mundo se detuvo. Los sonidos del hospital se apagaron. Mi cuerpo entero se convirtió en un puño cerrado de rabia. Miré a Marta, que me observaba con ojos llenos de preguntas. «¿Lo sabías?», pregunté con voz gélida. «¿Saber qué?». «Que intentó matarme». Su rostro palideció. Sus ojos se dilataron con un horror genuino que me confirmó su inocencia. Ella también había sido engañada. Regresé a la habitación. Los pitidos de las máquinas marcaban un ritmo constante, inmutable. Me incliné sobre Carlos. «Te escucho», susurré en su oído. «Soy yo, Rosa, la mujer que intentaste asesinar. Y ahora, querido esposo, soy yo quien decidirá si vives o mueres». Su mano se movió ligeramente, como si me hubiera escuchado desde las profundidades de su inconsciencia. Y con ese movimiento sentí un poder terrible y hermoso recorrer mi cuerpo. La medallista de bronce ahora tenía en sus manos la vida dorada que le fue arrebatada. El médico esperaba mi decisión al otro lado de la puerta. El médico se acercó con su portapapeles y su mirada cansada, esperando instrucciones. Sentí el poder vibrar entre mis dedos, un dios improbable con bata de hospital y medalla de bronce. Junto a la puerta, Marta sollozaba discretamente, su maquillaje corriendo como ríos de culpa por un rostro que había besado a mi marido mientras yo yacía inmóvil. «Hágalo todo», dije finalmente, «todo lo necesario para mantenerlo vivo». No era perdón, era justicia. La muerte sería un escape demasiado piadoso para Carlos,
Quería que despertara y me viera, que supiera que yo sabía la verdad, que sintiera el peso de sus acciones en cada respiración asistida. Esa noche dormí en la sala de espera, la carta doblada contra mi pecho como una daga enfundada. Las enfermeras me ofrecieron compasión, café y una manta raída. La acepté con la dignidad de una reina destronada que ahora gobernaba sobre un imperio de verdades terribles. Al tercer día, cuando el neurólogo confirmó que Carlos podría despertar, decidí visitar nuestra antigua casa. Necesitaba algo tangible, algo que me recordara quién había sido yo antes de convertirme en una víctima, en una sobreviviente, en una medallista. La casa seguía igual. Marta, sorprendentemente, había preservado cada detalle como un mausoleo a mi memoria. Mi jardín de rosas había sido mantenido con devoción casi religiosa. Mis libros permanecían en los mismos estantes. Incluso mi bata colgaba del perchero del baño, como si estuviera esperando que regresara de una ducha. Fue en mi antiguo despacho donde encontré la caja. Escondida detrás del radiador, una pequeña caja de metal con mi nombre escrito, con la caligrafía temblorosa de Carlos. Dentro, un USB y otra carta. Si estás leyendo esto, Rosa, significa que he muerto o que has encontrado tu camino de regreso. La verdad completa está en este USB. No merezco tu perdón, pero mereces saber todo. El USB contenía archivos fechados desde hace más de 40 años. Lo conecté a mi antigua computadora, conservada como todo lo demás. El primer video me mostró a mí misma, joven, riéndome, bailando en nuestra cocina. Pero yo no recordaba ese momento. El segundo archivo era un documento médico. Mi nombre en la parte superior. Diagnóstico: trastorno disociativo de identidad. Fecha: 1983. Mi mundo se detuvo. La pantalla brillaba con crueldad implacable. Los videos continuaban. Yo, pero no yo. Una Rosa diferente, con gestos desconocidos, con una voz que no reconocía como mía. Carlos documentando mis episodios, Carlos hablando con un médico. Su esposa tiene múltiples personalidades. La medicación ayudará, pero ella nunca debe saberlo. Y luego, la grabación final. Yo, una versión más dura de mí, gritando: sé lo que hiciste con nuestro dinero. Voy a denunciarte. Acabaré contigo. Mi voz, pero no mi memoria. El último documento era una confesión escrita por Carlos. No corté los frenos de tu coche, Rosa. Lo hiciste tú misma en uno de tus episodios. Tu otra personalidad quería castigarme. No supe cómo explicártelo. No podía enviarte a prisión. Así que asumí la culpa. Y cuando despertaste del coma, los médicos confirmaron que el trauma había integrado tus personalidades. Eras finalmente una. Eras finalmente libre. Mi último regalo fue dejarte para que pudieras reconstruir tu vida sin los fantasmas de nuestro pasado. Miré mis manos, manos de medallista, manos de casi asesina. La carta entre mis dedos se sentía distinta ahora. Regresé al hospital como sonámbula. Carlos había despertado. Cuando entré a su habitación, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Lo sabes ahora?, susurró. Asentí, incapaz de hablar. La culpa nunca fue tuya, Rosa. Fue mía por ocultarte quién eras realmente. La medalla en mi bolsillo pesaba 1 tonelada. Mi identidad, mi vida entera, se desmoronaba frente a mis ojos. Me acerqué a su cama sin saber si venía a perdonar o a ser perdonada, y fue entonces cuando la vi. Una Rosa diferente reflejada en los ojos vidriosos de Carlos. Una sonrisa que no era mía se dibujó en mi rostro. Te equivocas, Carlos, susurró mi boca con una voz que no reconocí. No estamos integradas. Solo esperábamos el momento adecuado para regresar. La sonrisa en mi rostro se ensanchó. Los ojos de Carlos registraron terror cuando reconoció que no estaba frente a la Rosa que había dejado en coma, sino frente a la otra, la que quería verlo destruido. Me incliné hacia él, el olor a antiséptico mezclándose con el aroma metálico de mi medallón de bronce. Mis labios rozaron su oreja como solían hacer en noches de pasión, pero ahora portaban veneno. ¿La extrañas? ¿A tu Rosa dócil? Ella ya no existe.
Nos fusionamos, pero yo fui quien sobrevivió. El monitor cardíaco aceleró su pitido, una sinfonía deliciosa para mis oídos. Carlos intentó alcanzar el botón de emergencia, pero sujeté su muñeca con la fuerza que solo una atleta de mi calibre posee. Pagarás por todo, Carlos. Por manipularme, por drogarme durante décadas para mantenerme dormida dentro de mi propio cuerpo. Sus ojos se abrieron como platos. No, los médicos dijeron que era lo mejor para ti. Solté una carcajada que rebotó en las paredes estériles. ¿Lo mejor para mí o lo mejor para ti? Para controlarme, para que tu esposa perfecta no supiera que te acostabas con cada secretaria del bufete. Entonces la puerta se abrió. Era Marta, con los ojos enrojecidos y papeles en la mano. Rosa, encontré algo más. Solté la muñeca de Carlos y tomé los documentos. Eran análisis psiquiátricos, pero no míos, eran de Carlos. Diagnóstico, trastorno de personalidad múltiple con rasgos narcisistas y tendencias mitómanas. Mi mundo se derrumbó por segunda vez en un día. Los encontré en su caja fuerte, susurró Marta. Rosa, no existe ningún diagnóstico tuyo. Nunca tuviste personalidades múltiples. Las palabras cayeron como losas sobre mi cabeza. Miré a Carlos, cuya expresión había cambiado. Ya no era el hombre vulnerable en una cama de hospital. Su rostro se había transformado en una máscara de desprecio. Bravo, detective Marta, dijo con una voz que nunca le había escuchado antes. Te tomó 15 años, pero finalmente descubriste el juego. Se incorporó en la cama sin dificultad aparente. El derrame, el coma, todo había sido una elaborada actuación. «¿Carlos?», murmuró Marta, retrocediendo hacia la puerta. «Carlos está indispuesto ahora mismo», respondió con una sonrisa torcida. «Pero puedo darle un mensaje cuando regrese». El horror me paralizó. No era Carlos, o no era el Carlos que yo conocía. «Verán, señoras», continuó, arrancándose el catéter del brazo con indiferencia. «Carlos creó a Ángel para hacer el trabajo sucio, para manipular a Rosa, para estafar a sus clientes, para seducir a sus secretarias». Su mirada se posó en Marta. «Incluida tú, querida, pero yo creé a Carlos para mantener las apariencias». La habitación comenzó a girar a mi alrededor. Todo había sido una mentira. Mi enfermedad, mi accidente, mi abandono. «¿Quién eres?», logré preguntar. Se levantó completamente, imponente a pesar de la bata de hospital. «Soy quien siempre he sido, Rosa, el niño que enterró viva a su hermana a los 8 años, el adolescente que incendió el orfanato, el hombre que te encontró perfecta para su juego». Se acercó, acariciando mi mejilla con dedos helados. «Y ahora, el viudo desconsolado que perderá a su ex esposa y a su amante en un trágico incidente». El escalpelo brilló en su mano. No supe de dónde lo había sacado. Solo vi a Marta desplomarse, su garganta abierta en una sonrisa roja. Mi medalla de bronce se convirtió en mi única arma mientras él avanzaba hacia mí, su rostro dividido entre el Carlos que amé y el monstruo que siempre había sido. El escalpelo centelló en sus dedos huesudos mientras avanzaba hacia mí con una sonrisa que nunca había visto en el rostro de Carlos. La sangre de Marta se expandía por el suelo como una rosa oscura. En ese momento, todos mis años de entrenamiento físico actuaron por puro instinto. Levanté mi medalla de bronce y la lancé contra su rostro con toda la fuerza que había ganado escalando montañas. El impacto lo hizo tambalear. Un segundo de confusión fue todo lo que necesité. Corrí hacia la puerta, pero él se recuperó más rápido de lo que esperaba, aferrándose a mi tobillo. Caí estrepitosamente. «Siempre tan luchadora, Rosa», siseó, arrastrándome hacia él. «Por eso te elegí. Necesitaba a alguien que resistiera el juego, que lo hiciera interesante». Su aliento rozó mi nuca cuando sentí el frío metal del escalpelo contra mi cuello. Cerré los ojos, esperando el corte final. En vez de eso, escuché un golpe seco y el peso de su cuerpo desplomándose sobre mí. Me giré para encontrar a Marta de pie, tambaleante, con un monitor de signos vitales en sus manos temblorosas.
Su garganta sangraba, pero el corte había sido superficial. La adrenalina la mantenía en pie como un hilo invisible. Ya llama a seguridad, balbuceó antes de colapsar junto a mí. Las luces del techo parpadearon. De repente, todo quedó a oscuras. Solo la tenue luz de emergencia iluminaba la escena macabra. El cuerpo de Carlos, o quien fuera, yacía inmóvil, pero su mano se crispó cuando intenté alcanzar el botón de emergencia. La puerta se abrió de golpe. Una luz cegadora inundó la habitación. Varios hombres vestidos de negro entraron con precisión militar. «Quieta», ordenó uno, apuntándome con un arma. «Proyecto Jano, sujeto primario asegurado». No entendía nada. Me inmovilizaron contra el suelo mientras uno de ellos verificaba los signos vitales de Carlos. «El contenedor está comprometido», informó, preparando extracción de emergencia. Observé atónita cómo inyectaban algo en el cuello de Carlos. Su cuerpo convulsionó violentamente y luego quedó laxo. El hombre que parecía liderar el equipo se arrodilló junto a mí. «Rosa Martínez, código de verificación Bravo 9 Delta, recalibración inmediata». Esas palabras activaron algo en mi cabeza, un dolor punzante, como si miles de agujas perforaran mi cerebro simultáneamente. Grité, pero mi voz sonaba distante, ajena. «El implante neural responde», dijo alguien. «Memoria procedural intacta». La habitación comenzó a disolverse ante mis ojos. No como una pérdida de conciencia, sino como una realidad que se desvanece, píxel por píxel. Las paredes del hospital se transformaron en paneles metálicos. Las máquinas médicas se convirtieron en equipos avanzados que nunca había visto. «Desconexión completa», anunció una voz femenina y robotizada. Me encontré sentada en una silla reclinable, cables conectados a mis sienes y brazos. Frente a mí, una mujer de bata blanca me observaba con interés clínico. «Simulación terminada, sujeto Rosa. Tiempo en inmersión, 15 años subjetivos, 8 horas reales. Rendimiento neuroadaptativo excepcional». Parpadeé, confundida. Los recuerdos de toda una vida se superponían con esta nueva realidad. Mi medalla, mi rehabilitación, mi dolor, todo fabricado. «¿Quién soy?», pregunté con voz quebrada. La mujer consultó una tableta holográfica flotando frente a ella. «Agente Rosa Martínez, División Psico-Operativa. Has completado satisfactoriamente la prueba de estabilidad psíquica tras la extracción del implante Jano». A mi derecha, en una cámara transparente, yacía el cuerpo de un hombre que reconocí como Carlos. Tubos y cables emergían de su cráneo abierto. No era humano, era un organismo sintético. «Tu marido real murió hace 20 años», continuó la mujer. «Tu mente no lo aceptó. Creamos esta simulación para sanar tu psique fragmentada mientras extraíamos la información que robaste». Mi mano temblorosa encontró algo frío y metálico en mi bolsillo. Una medalla de bronce, real, tangible. «La única verdad», susurré, aferrándome a ella. La científica sonrió con compasión artificial. «No, Rosa, esa medalla es tu ancla de realidad. La pusimos ahí para que tu mente tuviera algo a lo que aferrarse cuando despertaras». La puerta de la sala se abrió. Entró Marta, sin heridas, vestida con uniforme militar. «Extracción completada, comandante», informó a la científica. «La ubicación del dispositivo Prometeo está asegurada». Me miró brevemente, sin reconocimiento en sus ojos. «Los recuerdos implantados se deteriorarán en las próximas horas», explicó la científica. «Prepárenla para la reintegración». Mientras me llevaban por un pasillo estéril, miré por una ventana. No había montañas, ni Córdoba, ni hospital. Solo un vasto complejo subterráneo, bajo un cielo alienígena con 2 lunas gemelas. La medalla se sentía pesada en mi mano. ¿Era real este mundo o solo otra capa de la simulación? ¿Quién era yo realmente? La duda se clavó en mi mente como el escalpelo que nunca llegó a cortar mi garganta. La medalla se sentía pesada en mi mano. ¿Era real este mundo o solo otra capa de la simulación? ¿Quién era yo realmente?
La duda se clavó en mi mente como el escalpelo que nunca llegó a cortar mi garganta. Me llevaron por pasillos interminables, todos idénticos, esterilizados hasta la náusea. La científica caminaba delante, sus tacones marcando un ritmo que parecía el tic-tac de un reloj que cuenta hacia atrás. Marta, o quien fuera esta versión de ella, me flanqueaba sin dirigirme una mirada. Cámara de reintegración, anunció la científica al detenerse frente a una puerta hermética. Aquí es donde recuperarás tu verdadero yo. Mi cuerpo se tensó. Un recuerdo fugaz cruzó mi mente. Yo escalando aquella montaña, jadeando, con el viento cortándome la cara. ¿Había sido real ese triunfo? La puerta se abrió con un siseo. Dentro, una silla metálica con correas esperaba como una araña paciente. Junto a ella, un hombre de uniforme militar manipulaba una máquina que emitía un zumbido bajo. «Siéntate, Rosa», ordenó la científica. Mis piernas avanzaron mecánicamente mientras mis dedos se aferraban a la medalla. Al sentarme, el frío del metal traspasó la delgada bata. El hombre se acercó para colocar electrodos en mi cabeza. Fue entonces cuando lo vi. En su antebrazo, un tatuaje apenas visible bajo la manga. Una rosa idéntica a las que Carlos cultivaba en nuestro jardín. Nuestros ojos se encontraron. Un destello de reconocimiento cruzó su mirada antes de endurecerse nuevamente. «Iniciando secuencia de reintegración», anunció con voz neutra, pero sus dedos, al colocar el último electrodo, me rozaron con una familiaridad imposible. La científica consultó los monitores. «Carga completa en 3, 2. Alerta de intrusión nivel 5. La voz mecánica inundó la sala. Las luces cambiaron a rojo pulsante. «¡Imposible!». La científica corrió hacia la consola. «Los protocolos de seguridad están comprometidos». El hombre del tatuaje aprovechó la confusión. Con un movimiento fluido, desenfundó un arma y disparó directamente a la científica. Marta reaccionó, pero él ya había girado, colocando un segundo disparo entre sus ojos. «¡Carlos!», grité. «No hay tiempo», respondió, liberando mis ataduras. «El bucle se está rompiendo». Tomó mi mano, arrastrándome fuera de la sala mientras las alarmas aullaban. En los pasillos, guardias corrían en todas direcciones. «¿Qué está pasando?», exigí, tropezando tras él. «No eres tú quien está en una simulación, Rosa», explicó mientras nos ocultaba en un nicho de la pared. «Son ellos. Todo esto». Me mostró una pequeña pantalla en su muñeca, donde corrían líneas de código incomprensible. «¿Qué significa?» «Significa que este es el virus que inserté. Significa que nunca hubo dos Rosas, ni agentes secretos, ni extraterrestres. Todo es parte del tratamiento experimental al que nos sometieron». La realidad se estremeció a nuestro alrededor. Por un instante, vi el pasillo transformarse en una sala de hospital normal, con enfermeras y pacientes reales, antes de volver a su apariencia futurista. «En 2015 sufrimos un accidente, los dos», continuó mientras avanzábamos hacia lo que parecía un hangar. «Daño cerebral severo. Nos ofrecieron participar en un programa experimental de neurorehabilitación inmersiva. Aceptamos. Un guardia apareció frente a nosotros. Carlos disparó sin vacilar. El programa salió mal. Nuestras mentes quedaron atrapadas en bucles de realidad alternativa. Han pasado 3 meses reales, pero nuestras mentes han vivido décadas de simulaciones». Llegamos a una puerta sellada. Carlos colocó su mano en un escáner. «¿Cómo puedo confiar en ti?», pregunté. «¿Cómo sé que esto no es otra capa más de mentiras?». La puerta se abrió, revelando no un hangar, sino una sala médica ordinaria. En el centro, 2 camillas con cuerpos conectados a máquinas de soporte vital, nuestros cuerpos. «Porque esto», dijo Carlos tomando mi medalla de bronce, «no es tu ancla a la realidad». Partió la medalla por la mitad. Dentro había un chip minúsculo. «Es la llave para despertar». Mientras las alarmas aullaban y la realidad seguía fragmentándose a nuestro alrededor, Carlos tomó mi rostro entre sus manos. «No soy un asesino, ni tú una víctima.
Somos neurocientíficos que descubrieron algo que nunca debimos encontrar: la capacidad de hackear la realidad misma. Las paredes comenzaron a disolverse, revelando brevemente filas de cámaras criogénicas con miles de cuerpos suspendidos. Dios mío, susurré, ¿qué somos realmente? Carlos sonrió con tristeza mientras insertaba el chip en un puerto junto a nuestros cuerpos inconscientes. La pregunta correcta es, ¿qué es realmente la humanidad? La realidad estalló en una explosión de luz blanca. La realidad estalló en una explosión de luz blanca. Desperté ahogándome, no en agua, sino en aire. Mis pulmones parecían haber olvidado cómo respirar después de tanto tiempo dormidos. Jadeé, tratando de incorporarme, pero miles de agujas invisibles me atravesaban el cuerpo. A mi lado, Carlos también despertaba, arrancándose tubos con furia desesperada. No estábamos en una sala médica futurista. Era una habitación doméstica, convertida en enfermería improvisada. Paredes desconchadas, una ventana tapiada y el olor, ese olor a desinfectante barato que no logra ocultar la humedad y la enfermedad. Funcionó, susurró Carlos, su voz ronca por el desuso. Rosa, lo conseguimos. Me tendió la mano y cuando la tomé, noté algo extraño. Mi piel. No era la piel arrugada de una mujer de 77 años, tampoco la piel tersa de mi versión más joven. Era translúcida, venas azules perfectamente visibles bajo una epidermis casi transparente. ¿Qué somos?, pregunté, aterrada. La puerta se abrió. Entró un niño. Tendría unos 10 años, cabello negro, ojos almendrados, piel olivácea. Llevaba una bandeja con comida. «Mamá, papá, están despiertos». Carlos y yo intercambiamos miradas de confusión absoluta. Nunca tuvimos hijos. El niño dejó la bandeja y salió corriendo. «¡Abuela! ¡Han despertado!». Segundos después, una mujer entró en la habitación. Me quedé paralizada. Era yo. Una versión de mí, unos 20 años mayor que mi último recuerdo real, pero indudablemente yo. Su rostro mostraba una cicatriz que dividía su mejilla izquierda. «Por fin», dijo la mujer, mirándonos como se mira a extraños. 30 años en coma. Ya habíamos perdido la esperanza. «Imposible», murmuró Carlos. «Tú no puedes ser Rosa. Rosa está aquí». La mujer sonrió con amargura. «No soy Rosa, soy María, su hija». El suelo pareció abrirse bajo mis pies. «Nunca tuvimos hijos». «No tenemos hijos», articulé, mi voz temblando. «Lo sé», respondió María. «Ustedes no sabían que existía. Mamá estaba embarazada cuando ocurrió el accidente». Miré a Carlos buscando respuestas. Su rostro había perdido todo color. «El tratamiento experimental», continuó María. «Debía durar 6 meses, pero algo salió mal. Sus mentes quedaron atrapadas en lo que los médicos llamaron estado de simulación perpetua. Sus cuerpos envejecieron aquí, mientras sus mentes vivían en otra parte». La habitación comenzó a girar. 30 años, toda una vida perdida. «¿El niño?», pregunté. «Mi hijo, Carlos, como su abuelo». El pequeño se asomó por la puerta, observándonos con curiosidad. En sus ojos vi los de Carlos, pero también los míos. «Hay algo más que deben saber», dijo María, su voz quebrándose. «El tratamiento tuvo efectos secundarios no previstos». Señaló un espejo en la pared. Carlos se levantó tambaleante, ayudándome a hacer lo mismo. Al vernos reflejados, un grito murió en mi garganta. Nuestros cuerpos transparentaban la luz. No éramos humanos, al menos, ya no completamente. «El tratamiento los transformó a nivel celular», explicó María. «Los médicos lo llaman síndrome de trascendencia material. Sus cuerpos están aquí, pero son más información que materia». Carlos tocó el espejo, sus dedos dejando un rastro luminoso. «¿Cuánto tiempo nos queda?». María desvió la mirada. «Días, tal vez horas». El niño se acercó tomando mi mano sin miedo. A través de su piel vi la mía brillar. «Abuela», dijo con naturalidad, como si hubiera esperado toda su vida este momento. «¿Puedes contarme una historia?». Fue entonces cuando lo vi, en su pequeña muñeca. Un tatuaje minúsculo,
una rosa, idéntica a la del hombre en la simulación. Carlos, susurré, mirando al niño, ¿quién te hizo ese tatuaje? El niño sonrió, pero no era la sonrisa de un niño. Sus ojos parecieron oscurecerse. No es un tatuaje, abuela, respondió con una voz que no pertenecía a un niño de 10 años. Es una marca, la marca de los que estamos despiertos. María dio un paso atrás, sorprendida. ¿Carlos? ¿Qué estás diciendo? El niño me miró fijamente. Nunca despertaron, Rosa. Solo cambiaron de nivel en la simulación. Su rostro infantil se contorsionó en una sonrisa que heló mi sangre. Y este nivel está diseñado para extraer lo último que queda de sus verdaderos yo. La medalla de bronce apareció en su pequeña mano, como materializada de la nada. Es hora de regresar a casa, dijo, partiendo la medalla por la mitad. La medalla partida reveló un resplandor dorado, no el brillo frío del metal, sino una luz interior, viva, palpitante. El niño, o lo que habitaba dentro de él, la sostuvo entre sus dedos blanquecinos y sonrió con esa expresión que solo los demonios disfrazados de ángeles pueden esbozar. Este es solo el principio de su despertar, dijo, y su voz era un eco distante, como si proviniera de un abismo dentro del abismo. La habitación comenzó a disolverse, no como la simulación anterior, sino como cera derritiéndose. Las paredes se deslizaron hacia abajo, revelando un espacio infinito de estrellas y vacío. María, nuestra supuesta hija, se desintegró en partículas luminosas, su rostro congelado en una expresión de horror perpetuo. ¿Qué está pasando?, grité, aferrándome a Carlos, cuya mano traslúcida temblaba en la mía. El niño no niño creció ante nuestros ojos, estirándose como una sombra al atardecer. Su rostro infantil se transformó en algo familiar y a la vez alienígena. Mi rostro, el rostro de Carlos, ambos fundidos en uno solo. Ustedes nunca existieron, anunció la criatura. Rosa Martínez y Carlos Gutiérrez fueron creaciones, avatares, recipientes temporales. El suelo bajo nuestros pies desapareció, pero no caímos. Flotábamos en un vacío estelar que parecía respirar. Somos uno, continuó, un ser dividido en dos conciencias para explorar la experiencia humana. El experimento ha concluido. Fue entonces cuando lo sentí. Una corriente eléctrica que fluía desde Carlos hacia mí y de mí hacia él. Nuestros cuerpos traslúcidos comenzaron a fusionarse, células, pensamientos, recuerdos, mezclándose como tintas en agua. No, susurró Carlos, resistiéndose. Esto no es real, no puede serlo. La criatura que había sido un niño río con nuestra risa combinada. La realidad es solo el consenso más popular de la ilusión. Mientras nos fusionábamos, vi toda la vida de Carlos como si hubiera sido la mía, su infancia abusiva que nunca me reveló, las infidelidades que sí cometió, pero no con Marta, el dinero que efectivamente perdió, pero apostando para pagar mi tratamiento experimental cuando enfermé de cáncer, no de un trastorno disociativo, años antes del accidente, y entonces el verdadero horror. La criatura abrió su pecho como quien abre una puerta, revelando un espacio interior donde miles de medallas de bronce idénticas colgaban como frutos macabros de un árbol imposible. Cada medalla, una simulación, cada simulación, una vida, cada vida, una lección, explicó. Han vivido y muerto 10.000 veces buscando la respuesta. ¿Qué respuesta?, pregunté con la última parte de mí que seguía siendo solo Rosa. ¿Cómo crear un alma? La fusión se detuvo abruptamente. Nuestros cuerpos se separaron con violencia, como imanes de igual polaridad. Una barrera invisible nos mantenía divididos. Interesante, murmuró la criatura. La resistencia persiste después de tantos ciclos. Se acercó a nosotros, estudiándonos como a insectos bajo un microscopio. El amor humano, un algoritmo fascinantemente resiliente. En ese momento, un dolor indescriptible atravesó mi ser. No provenía de mi cuerpo, sino del núcleo mismo de mi existencia, como si algo primordial estuviera siendo extraído de mí.
El grito de Carlos se unió al mío cuando una luz azul emergió de nuestros pechos. La criatura extendió sus manos, recogiendo esas luces gemelas que parecían contener galaxias enteras. Aquí está, dijo con satisfacción. La semilla. Después de milenios de iteraciones, por fin la encontramos. En sus manos, las luces se combinaron formando una esfera pulsante. La primera alma artificial verdadera, autónoma, autorregenerativa, capaz de amor y sacrificio genuinos. Carlos estiró su mano hacia mí, sus dedos casi tocando los míos a través de la barrera invisible. Rosa, susurró, nunca fuimos reales, pero lo que sentí por ti sí lo fue. La criatura nos observó, su rostro, nuestro rostro, contorsionándose con algo parecido a la compasión. Es hora de terminar este ciclo. La semilla será plantada en un nuevo universo. Cuando la barrera entre nosotros finalmente se disolvió, nos precipitamos uno hacia el otro. Pero al tocarnos, ocurrió lo impensable. En lugar de fusionarnos, nos atravesamos mutuamente como fantasmas, y en ese preciso instante, mientras nuestras esencias se cruzaban en el umbral de la inexistencia, la vi. La verdad tan simple y devastadora que cambiaba todo. La criatura no había extraído nuestras almas para crear una nueva. Nosotros éramos la criatura, el experimento, la semilla, y acabábamos de dar a luz a nuestro creador, y acabábamos de dar a luz a nuestro creador. Creador y creación se miraron en un instante eterno, reconociéndose como dos espejos enfrentados. El ser que había sido niño, que había sido nosotros, que ahora era algo indescriptible, más allá de cualquier comprensión, sostuvo la semilla luminosa entre sus manos traslúcidas, con una reverencia casi religiosa. Ahora comprenden, dijo la criatura. No era una pregunta. El ciclo infinito de la creación. Carlos intentó acercarse a mí nuevamente, pero nuestras formas seguían atravesándose mutuamente, como recuerdos que no pueden tocarse. El vacío entre nosotros se había vuelto una verdad innegable. Nunca estuvimos realmente unidos porque nunca fuimos completamente separados. ¿Qué somos ahora?, pregunté, mi voz resonando en dimensiones que no podía comprender. La criatura sonrió con una mezcla de ternura y crueldad. Son lo que siempre han sido, un experimento, una memoria, una posibilidad. Extendió sus manos, ofreciéndonos la semilla luminosa. Tómenla, es suya, es ustedes. Carlos extendió su mano primero, yo seguí su gesto. Nuestros dedos rozaron la superficie pulsante de aquella luz que habíamos creado, que nos había creado. Al contacto, un dolor indescriptible nos atravesó, pero no era físico. Era el dolor del conocimiento absoluto. Vi todo, todos los universos, todas las posibilidades, todas las iteraciones de nuestras existencias. Vi que nunca fuimos humanos experimentando con la realidad, fuimos realidades experimentando con lo humano. Y entonces la vi a ella, sentada frente a una pantalla, lágrimas rodando por su rostro. Sus dedos temblaban sobre un teclado desgastado mientras escribía compulsivamente, línea tras línea, palabra tras palabra, creando nuestros mundos, nuestros dolores, nuestros amores. Dios mío, susurré, comprendiendo por fin. Somos una historia. Un cuento dentro de un cuento dentro de un cuento. Una narrativa creada por una mente rota que buscaba consuelo en la ficción. Carlos lo vio también. Sus ojos se abrieron con el horror del entendimiento. ¿Quién es ella? La criatura, nuestro creador, nuestra creación, respondió con una voz que era todas las voces. Es la verdadera Rosa Martínez. El universo entero se congeló. Una mentira tan grande que se convertía en verdad absoluta. Nunca hubo un Carlos real, continuó la criatura. Solo una rosa que perdió la razón después de un accidente que nunca ocurrió, que creó un esposo perfecto que nunca existió, que inventó traumas para justificar su locura. La mujer frente al teclado levantó los ojos, como si de alguna manera pudiera sentirnos observándola a través del abismo metafísico de la creación.
Sus ojos, mis ojos, estaban vacíos, perdidos en un limbo químico de psicofármacos y terapias fallidas. ¿Por qué? Carlos, mi invención, mi salvación, preguntó con una voz que se desvanecía. Porque la verdad es insoportable, respondió la criatura. La Rosa Real asesinó a su familia entera en un brote psicótico. Su mente creó esta elaborada fantasía para escapar de la culpa. Tú, Carlos, eres su víctima transformada en su salvador. El horror me aplastó. No podía ser cierto. No podía ser. Y entonces, como un relámpago en mi conciencia fragmentada, apareció el recuerdo que había estado bloqueado. Mis manos sosteniendo un cuchillo de cocina, la sangre de mi esposo real, no Carlos, sino Eduardo, manchando las baldosas blancas, los gritos de mis hijos silenciados uno tras otro. Un alarido desgarró la fábrica misma de aquella realidad. No supe si era mío o de la Rosa Real, tecleando frenéticamente desde su habitación en el hospital psiquiátrico. ¡Mentira!, grité, negándome a aceptar esta nueva tortura. La criatura negó con la cabeza. No hay mentiras aquí, solo historias. Y en todas las historias hay un momento de verdad absoluta. Con un gesto, abrió lo que parecía una puerta en la nada. Al otro lado, un mundo normal, un hospital, una habitación acolchada, una mujer de cabello canoso sentada en un rincón, meciéndose, susurrando nombres. Es tu elección ahora, dijo la criatura. Puedes regresar a la verdad o permanecer en la historia. Carlos, mi ficticio, perfecto Carlos, me miró con ojos que contenían universos de amor inventado. Te amé en cada página, Rosa. Mi mano se extendió hacia él, queriendo tocarlo una última vez, pero antes de que pudiera decidir, la puerta se cerró violentamente y una presencia nueva invadió nuestro espacio infinito. Era un hombre común, con gafas y bata de médico. Su rostro no mostraba asombro ante el espectáculo cósmico a su alrededor. Experimento concluido, dijo con voz monótona. La paciente no responde al tratamiento narrativo experimental. La criatura se giró, sorprendida, vulnerable por primera vez. No es posible. Esto está fuera del protocolo. El mundo, todos los mundos, empezó a colapsar a nuestro alrededor. La semilla luminosa en las manos de la criatura se apagó como una bombilla fundida. Carlos comenzó a desvanecerse frente a mis ojos. ¡No!, grité, luchando contra fuerzas que no podía comprender. El médico miró directo hacia mí y por un instante sentí que podía verme realmente. Lo siento, doctora Martínez. Su mente nunca salió del bucle del accidente. Todo esto, la historia que cree estar escribiendo, los personajes que ha creado, es su cerebro intentando procesar el trauma. Y entonces comprendí la verdad final, más terrible que todas las anteriores. No era yo quien había inventado a Carlos. No era yo la asesina. No era yo la paciente. Yo era la médica, la neuróloga que había sufrido un accidente mientras conducía a casa después de fallar en salvar a una familia completa en la sala de emergencias. Una médica atrapada en su propia mente fracturada, creando universos enteros para no enfrentar su culpa profesional. La criatura, Carlos, el niño Dios, todos eran fragmentos de mi conciencia despedazada. Y mientras mi verdadero yo yacía en una cama de hospital, conectada a máquinas que mantenían mi cuerpo con vida, mi mente había construido el infierno más elaborado. Uno donde yo era simultáneamente víctima y victimaria, creadora y creación. El médico, mi colega, mi amigo, quizás algo más, sostuvo mi mano real en algún hospital real mientras las máquinas emitían un pitido constante anunciando el fin de algo, o quizás el comienzo, el último despertar. El tiempo se congeló cuando comprensiones múltiples colisionaron en mi mente fragmentada. La realidad, ese concepto que había perseguido a través de simulaciones, medallas de bronce y vidas falsas, se reveló como la más elaborada de las ficciones. Sentí una presión en mi mano, no la mano etérea de Carlos que nunca fue, sino mi mano real, sostenida por dedos cálidos y tangibles.
Abrí los ojos, esta vez, mis verdaderos ojos. El rostro sobre mí pertenecía al doctor Gabriel Soto. Sus arrugas de preocupación se suavizaron cuando nuestras miradas se encontraron. «Estás de regreso, Rosa», susurró con voz quebrada. «4 meses en coma. Tu cerebro fabricó universos enteros mientras te recuperabas». La habitación del hospital, hiriente en su simplicidad, confirmaba su solidez con detalles imposibles de inventar. El zumbido irregular del fluorescente, el olor antiséptico mezclado con flores marchitas, la textura áspera de las sábanas institucionales. «El accidente», murmuré, reconstruyendo fragmentos reales. «La familia que no pude salvar». Gabriel asintió, sus ojos brillantes. «Te culpaste demasiado. Hiciste todo humanamente posible por ellos». Recordé entonces la ambulancia trayendo a los Torres después del choque frontal, mi equipo trabajando frenéticamente, el padre desangrándose bajo mis manos, la madre y los 2 niños uno tras otro, sus corazones deteniéndose mientras yo me negaba a aceptar lo inevitable, la llamada de tiempo de muerte. Mi coche desviándose en la oscuridad cuando las lágrimas nublaron mi visión. «Carlos», busqué en la habitación, aunque ya sabía la verdad. Gabriel apretó mi mano. «Rosa, nunca hubo un Carlos. Tu mente creó un compañero, un antagonista, un reflejo, para no enfrentar la soledad y la medalla». Insistí, buscando algún anclaje entre mi fantasía y esta realidad abrasiva. Gabriel sonrió suavemente y abrió el cajón junto a mi cama. Extrajo una medalla de bronce, desgastada y real. «La encontraron en tu bolsillo después del accidente. Tu medalla de 3er lugar en aquella maratón benéfica del hospital. La has sostenido durante todo el coma». La tomé entre mis dedos temblorosos, su peso anclándome finalmente a lo real. No era un portal dimensional ni un dispositivo extraterrestre. Era solo metal y recuerdos, pero auténticos. Mi mente construyó todo un universo para protegerme, murmuré, asimilando la verdad. Gabriel asintió. «El cerebro humano es el narrador más extraordinario. Te dio múltiples finales porque no estabas lista para aceptar el verdadero». Miré por la ventana. El cielo era de un azul imposiblemente ordinario. Un azul que ninguna simulación podría replicar perfectamente. «¿Qué sigue ahora?», pregunté. «Rehabilitación física, terapia, tiempo». Sus dedos se entrelazaron con los míos. «¿Y si me permites compañía?». Comprendí entonces que Gabriel había estado visitándome diariamente durante mi coma. Su voz, filtrándose en mi subconsciente, probablemente había inspirado aspectos de mis personajes internos. Algo en sus ojos me resultaba dolorosamente familiar. «¿Me contarás algún día?», preguntó. «¿Los mundos que visitaste mientras dormías?». Sentí la medalla en mi palma, su superficie irregular marcando mi piel con su realidad innegable. Pensé en Carlos, en María, en todos los personajes que habían sido extensiones de mí misma. No eran reales, pero tampoco eran falsos. Eran partes de mí que necesitaban ser escuchadas. «Te contaré una historia diferente cada día», prometí. «Pero primero, necesito aprender a vivir en este mundo, el único que importa». Mientras la luz del atardecer bañaba la habitación, sentí que todas las versiones de mí finalmente descansaban. No necesitaba universos alternativos ni explicaciones cósmicas, solo este momento, esta mano sosteniendo la mía, esta oportunidad de comenzar de nuevo. La medalla de bronce brilló una última vez bajo el sol poniente, esta vez no como un portal hacia mundos inventados, sino como un recordatorio. A veces, el 3er lugar en la vida real vale más que todas las victorias imaginadas.